Bienvenidos a todos mis hermanos a escuchar este hermoso video de nuestro sacerdote, el Padre Luis Toro, quien predica a nuestros hermanos separados y les predica con la palabra de Dios. Quédate hasta el final, mis queridos hermanos, a compartir este hermoso video. Vaya y predique lo que le venga en gana, y eso es el Espíritu Santo que los iluminó, que así no fue, llamó a los que Él quiso, escogió, instauró, o ¿cómo es que dice la palabra? Estableció 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Primero, para que lo conocieran, para que tuvieran un encuentro con Él. Segundo, atención, para mandarlos a escribir Biblias. Vamos a ver. Y para enviarlos a predicar. No cualquier persona puede tomar la Biblia e irse a predicar lo que le dé la gana. Según la Biblia, no. Porque Jesucristo no agarró y le dio Biblia y le dice, vaya, lean la Biblia y predique lo que le dé la gana a cada uno. ¡Que no! Reto a cualquier protestante del mundo donde diga eso. Que Jesucristo agarró y le dio la Biblia, le dio solo las Escrituras, léela y predique lo que usted le dé la gana, y eso es el Espíritu Santo. Lo reto, por favor, tápenme la boca. El que está aquí o los que están a través de las redes sociales. Eso no existe. Pero si dice, llamó a los que Él quiso, estableció, no estaban antes, Él le dio la gana, quiso así, dijo, yo quiero así, punto. ¿Quién? ¿Qué? Soy yo, soy Dios. ¿Y qué? Estableció lo que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a una misión delicada, a predicar. Si Él no hubiese elegido a 12, cualquier persona podía hacerlo, como dicen los protestantes. Pero como Él eligió a 12 y fue porque Él quiso, entonces no cualquiera lo puede hacer. Para enviarlos a predicar. Pero, ¿y qué van a predicar? Mateo 28, 19. ¿Qué van a predicar? Lo que le venga en gana, lo que le parezca. ¿Qué va a predicar el cura Toro? ¿Ustedes no se dan cuenta que el cura Toro predica con la palabra de Dios? No lo que le venga en gana. Lo que ha enseñado la iglesia a lo largo de la historia. Y un día se escribió. Porque Cristo no dio Biblia a la gente. Los apóstoles comenzaron a predicar y predicar. Comenzaron a escribir. Unos 30 años después que Cristo había muerto, terminaron de escribir en el año 100 con San Juan. Y hicieron la Biblia en el año 382, el Papa San Damaso I. ¿Y cómo era que se mantenía cristiano? Con la predicación. ¿La predicación de cualquiera? No. Véanlo. ¿Qué predicaban? Por tanto, y mandato. Llamó a lo que Él quiso y los envió a predicar. Aquí está cuando los envió a predicar. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Estos 12 van a pescar hombres. Hacer discípulos a todas las naciones significa van a pescadores de hombres. ¿Cómo? Bautizándolos. Primero, bautizándolos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como enseña la Iglesia Católica. Y segundo, doña Lupa. Pongan la lupa, háganle zoom. Segundo, enseñándoles. Ahí viene a enseñar. No es que cualquier persona agarre la Biblia y lo que venga a la cabeza del Espíritu Santo. No, para eso escogió 12, para enviarlos a enseñar. Y si lo mandó a enseñar, porque dicen los protestantes, nadie me tiene que enseñar. Pero entonces, ¿por qué dice y enseñar? Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenle. Entonces el eunuco, el de etíope, ¿qué pasaba? No entendía y Felipe le enseñó. ¿Cómo voy a saber si nadie me enseña? Entonces los envió a enseñar. ¿A enseñar qué? ¿Lo que le venga a la cabeza? No, escuchen. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya entendí. Él quiere que todas las cosas que Él ha enseñado se enseñe a lo largo de toda la vida
del cristianismo. Entonces llamó a 12 para enviarlos a predicar todo lo que Él ha enseñado. ¿Hasta cuándo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahí nos dice hasta que vengan los evangélicos. Hasta que vengan los cristianos evangélicos, hasta que venga Martín Lutero, que no es así. Digo, y van a enseñar lo que yo les he mandado hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. De modo que los protestantes dicen, sí, pero Jesucristo no fue capaz de cumplirlo, porque vino Constantino y destruyó la iglesia y se paganizó. Entonces Jesús fue un mentiroso, porque él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Jesús se equivocó. Antes de los evangélicos, Jesús los dejó abandonados. Ahora que llegaron los evangélicos, ahora sí tenemos a Jesús, ahora sí tenemos la verdad y la promesa, yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. No dijo menos en el siglo tal, todos los días hasta el fin del mundo. De modo que cuando los protestantes dicen que fundan una iglesia porque la iglesia de Cristo se corrompió, están diciendo que Cristo es mentiroso, que no fue capaz de cumplir, estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y van a enseñar no lo que le venga en gana, lo que Jesucristo mandó. A eso se llama doctrina, que cuando Jesucristo la predicaba, los demonios saltaban, se enfurecían y le decían, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Porque les predicaba la doctrina. Y los apóstoles, cuando predicaban la doctrina, también tenían problemas, porque no querían escucharle y lo mataron. Queridos hermanos, para darle la oportunidad a estos hermanos de compartir, porque ellos quieren compartir, vamos a, no sé si damos un minuto de receso o seguimos de una vez. ¿Seguimos una vez? Seguimos entonces una vez. Ya los hermanos quieren compartir conmigo. Puede pasar para acá, venga para acá. Aquí hay unos hermanos que son de otra religión. ¿Quieren compartir conmigo? Gusten saludarle. Mi nombre es Richard. Richard, bienvenido. Gracias. Siente, Richard. Richard, usted escuchó una parte de la enseñanza que yo estaba dando. Yo les he dicho a ellos que ustedes no son la iglesia de Cristo, que ustedes fueron fundados por los hombres, que ustedes enseñan doctrinas que no son de Cristo, que ustedes eran católicos y se salieron. Si yo los engañé, lo tenemos a usted para que aclare las cosas. Pero usted no va a aclararlo con sus palabras, lo va a aclarar con la palabra de Dios. Por tanto, yo quiero que usted nos diga cómo se llama usted, a qué iglesia pertenece. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ha permitido estar aquí unánimes, con el propósito de un mismo sentir, un mismo pensamiento en Cristo Jesús. Me preguntan que si soy católico o de alguna denominación. Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era, es y será católico. Richard Sánchez, mi nombre, saludos para todos, soy católico, soy evangélico y soy carismático. Carismático, de carisma. Soy evangélico porque predico el evangelio y soy católico porque en griego significa universal y Cristo es universal, la mente universal que está aquí. Le pido conocimiento, le pido sabiduría. La palabra de Dios dice, pedid sabiduría y se dará sin reproche. Porque el que pide recibe, el que busca halla. Sí soy católico, universal.
basado en el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, versículo 20, que es lo importante. Nada puede con la verdad sino por la verdad. Y si no trae este evangelio, no somos de él. Gracias. Siéntese un momentico y compartimos aquí mientras le doy el micrófono. Yo le voy a dar el micrófono. Solamente que ahorita nos estamos entendiendo, conociendo. Yo no lo conozco a usted. Y a lo mejor usted a mí sí. ¿Usted se congrega en la Iglesia Católica con el Padre Juan? Me he estado congregando en la Iglesia Retorno de Cristo, cristiana evangélica. Ok. Creo que está un poquito confundido. Ciertamente la palabra católica significa universal. Pero cuando usted dice que usted es católico, es para engañar a la gente. Porque me dice que no va a la Iglesia Católica. Y le voy a explicar qué significa católico, no solamente universal. Porque hay algo. Pedro me ama más que esto, apacienta mis corderos, eso se llama universal. Los corderos de Cristo van a ser todos, eso significa universal, pastoreados por un jefe, que nosotros llamamos papa. Y luego dice Pedro por segunda vez, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, ¿me quiere? Apacienta mis ovejas. Iglesia universal significa que Cristo dejó una congregación donde hay un pastor que a todas las, Juan 20, a todas las ovejas de Cristo las pastorea un pastor. Escúchenlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esto es una iglesia universal. Todos los corderos de Cristo, toda la iglesia de Cristo, la pastorea un jefe. El Papa pastorea toda la iglesia de Cristo en el mundo. Eso se llama Iglesia Católica Universal. ¿Por qué se llama universal? Porque lo que se lee hoy aquí, que es el día de la conversión de San Pablo, se lee en Roma, se lee en México, el mismo evangelio se lee en Guatemala, el mismo evangelio se lee en cualquier parte del mundo. Eso se llama universal. Universal significa que todos los discípulos de Cristo, todos los creyentes en Cristo, de verdad, entonces mantenemos lo que Él enseñó y no cambiamos. Es universal. Universal no significa, católico, no significa simplemente que yo viva en este mundo. No. Por eso se llama, antes de decirse católico, se llama Iglesia Católica. ¿Y qué significa Iglesia Católica? Una congregación que es universal con una finalidad. Porque iglesia significa congregación. Si se congregan los borrachos a tomar licor, ¿esa es la iglesia de Cristo? Si los sicarios se reúnen para ver cómo matar al pueblo, ¿esa es la iglesia de Cristo? Pero iglesia significa congregación, y ellos están congregados donde hayan dos o más congregados. Pero ojo, ¿para qué se congregan? ¿Cuál es el motivo? Ahí entonces lo que hace la diferencia. Para que sea iglesia de Cristo, tiene que ser una congregación donde crean en Cristo, en su palabra. Y cuando es una congregación completa a nivel del mundo, entonces se llama Iglesia Católica. No venga a usted a engañar. Y luego dice que llegando a la verdad sin engañar a la gente, el retorno de Cristo. Ahí sí hay verdad. Eso sí es verdad.
pero ninguna mentira viene del diablo. Y luego cuando él dice católico, pero no va a misa, católico, pero no se confiesa, católico, pero entonces ¿de qué clase de católico? De una clase de católico, entre comillas, fantasía para engañar a los tontos. Así no es. Tenemos que estar claros. Amemos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces me respondió que usted era Retorno de Cristo. Me respondió que usted era Richard. Pero no me ha respondido si usted perteneció a la Iglesia Católica. Hay que analizar algo muy importante y analizar muy bien el contexto y la raíz. El Señor no dijo que alguna religión específica iba a ser salva o alguna denominación. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Habló de manera indeterminada, cualquier denominación, siempre y cuando proclame las buenas nuevas y no se desvíe de la palabra, es su discípulo. Por eso dijo: por sus frutos los conoceréis. No mencionó alguna religión específica o alguna denominación. También dijo que si guarda sus mandamientos es el que me ama. Yo amo a Dios, debo guardar sus mandamientos. Ejemplo, si yo digo mentiras, pero digo que amo a Dios y voy a una denominación o a una iglesia, no me va a salvar. Él también dijo: el que quiera ser mi discípulo debe ser como yo. Es muy importante saber eso. Hay que recordar algo muy importante. Los discípulos de Juan llegaron y le preguntaron a Jesucristo, inquietos y celosos: Maestro, hay un endemoniado. Los discípulos intentaron echar fuera el demonio y no pudieron. Y Jesucristo le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si es en mi nombre, déjalos. O sea, si es en el nombre de Jesucristo, no hay ningún inconveniente. Por eso es universal para todos. Que hay varias denominaciones, que es Retorno de Cristo, que es Carismático, Luz del Mundo, siempre y cuando oiga y guarde los mandamientos, es discípulo del Señor, va a salvar solamente guardando los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice que el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y vendré a él y haremos morada con él, de manera parafraseada, entrelazando con otro texto. Entonces, respondiendo, la religión no nos va a salvar, es oír y guardar los mandamientos. Por sus frutos los conoceréis. Y me gustaría, disculpe, tengo 3 temas. Ya va, disculpe. Ok. Yo no tengo ningún problema. ¿Dónde comienza el problema? Porque usted diría, pero ¿por qué me quita el micrófono? Es que yo le hice a usted una pregunta y yo creo que le hablé en inglés, porque usted me respondió otra cosa que no fue la pregunta. Y usted comienza a hablarme de que, bueno, que es la iglesia para usted, pero esa no fue la pregunta todavía que yo le hice. ¿Se acuerda que la pregunta que yo le hice fue: ¿usted perteneció a la Iglesia Católica y se salió, se metió a Retorno de Cristo? Y yo estoy esperando la respuesta. No me la ha dado. Entonces ahí cuando dicen que yo soy un grosero porque le he quito el micrófono. No es que soy un grosero, es que no me ha respondido a la pregunta. Entonces comienza a hablar otra cosa y yo digo, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué no me responde la pregunta? Evade la pregunta, lo incomoda, no quiere dar la respuesta. ¿Qué pasa? Y después que usted me dé la respuesta, pues entonces sí, usted me habla de la iglesia, porque tenemos que hablar de la iglesia, primero antes de cualquier otro tema. Usted me habla de la iglesia y usted me dice que usted es la iglesia de Cristo, porque usted cumple los mandamientos. Usted es la iglesia de Cristo, porque por sus frutos lo conocerán. Usted es la iglesia de Cristo. Usted me pone todo eso, pero esa no es la pregunta que yo le hice ahorita. La pregunta mía es: ¿usted alguna vez fue bautizado en la iglesia católica? ¿Alguna vez usted hizo la primera comunión? ¿Alguna vez usted fue a la misa? ¿Sí o no? Dar una respuesta de sí o no, debemos basarnos siempre en el contexto. Yo fui bautizado, sí, hice la primera comunión, pero cuando empecé a escudriñar las escrituras, hubo un cambio.
La Biblia dice que, bueno, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me ha dado luz y revelación, me ha dado entendimiento. Y la pregunta sería, el bautismo, ¿podríamos hablar del bautismo? ¿Sí? El bautismo en los niños. Ya me la respondió. Tan sencillo, ¿eh? Sí, ya, tan sencillo. Yo no estaba pidiendo cosas de otro mundo. Yo solamente quería que él me dijera si sí o no. Por eso es que él no quería decirlo. El que se sale es el anticristo. Y él no quería decir eso. Él quería decir que se salió, pero era algo bueno, que no era pecado, que tal. Porque ya ustedes se dieron cuenta que dice la Biblia. Y cuando él dijera sí, yo estaba en la iglesia católica, pero yo me salí, entonces ustedes me iban a recordar, hijos míos, les digo que vendieron anticristo, pero han venido muchos de anticristo, ellos eran de los nuestros, y al salirse nos dimos cuenta que no todos eran de los nuestros, y así nos damos cuenta que no todos son de Cristo, son anticristo. Entonces por eso él daba vueltas y daba vueltas, pero ya lo dijo. Bueno, ya lo dijo, listo. Ahora, sí voy a hablar del bautismo, le voy a dar chance del bautismo, pero resulta que usted antes de hablar del bautismo, usted no me dijo vamos a hablar del bautismo, sino me tocó unas teclas. Una, Cristo no fundó ninguna religión, la religión no salva. 2, por los frutos lo conocerán. 3, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Y esas 3 cosas yo no las puedo dejar en el aire. Porque si las dejo en el aire, estos católicos van a quedar confundidos. Si yo aclaro, pues listo. Si yo aclaro, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque comencemos, por ejemplo, ahorita le doy el tiempo del bautismo, pero voy a explicar las 3 cosas que usted dijo. Para demostrarle a ellos que no es como usted lo dijo. Y usted tiene, si usted ve que es mentiras, pues usted me puede refutar y yo le doy el micrófono. Él dice que para ser verdaderos discípulos de Cristo hay que cumplir los mandamientos. Y él mismo lo dice y estamos claros, nosotros lo hemos aprendido, que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles mandamientos? ¿Lo que él diga o lo que está escrito en la Biblia? Bueno, compadrito, búsqueme San Lucas 22, 19. ¿Qué mandó Cristo? Porque se llama mandamiento porque significa algo que él mandó. Y si él lo mandó, es su mandamiento. Y si yo cumplo sus mandamientos, entonces estoy bien. Va, ¿qué mandó Cristo? Y tomó el pan. Tomó pan. Y dio gracias. Y lo partió y le dio diciendo. Él lo manda, él lo dice, es su palabra. Esto es mi cuerpo. En su palabra dice que ese pan es su cuerpo después de que él lo bendijo, ¿verdad? Dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. Ahí dice que es su cuerpo. No dice, esto simboliza mi cuerpo. No. Usa el verbo ser, estar. Esto es mi cuerpo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que por vosotros es dado. El cuerpo que por vosotros es dado. Mandamiento. Haced esto. Mandamiento. Hagan esto en memoria de mí. Ese mandamiento, Richard, usted no lo cumple. Usted me puede decir, pero es que, señor cura, yo hago la cena del Señor. Pero eso no fue lo que él mandó. Él dijo, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. De modo que no solamente debe ser una cena, debe llevar unos condimentos. El pan, la acción de gracias, la bendición, que llamamos la consagración, y la certeza que ese es su cuerpo, porque él lo dijo, y dijo,
hagan esto en memoria mía. Ese mandamiento los protestantes no lo cumplen. Y para tirar una cortina de humo dicen: nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros agarramos pan con Coca-Cola y eso simboliza el cuerpo de Cristo. Pero eso no dijo simboliza, digo, esto es mi cuerpo. Segundo mandamiento, Juan 20, 21. Le dio un mandamiento, una orden, que lo vamos a ver. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los envío. Los está mandando. Es un mandamiento. Yo los envío. ¿A qué los envió? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí viene el mandamiento, la orden, mandato. A quienes remitiereis los pecados, A quienes remitiere significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. les son perdonados. Y a quienes se le retuviereis, Y a quienes no se lo perdonen, les son retenidos. esos son mandamientos de Jesucristo. Él lo mandó, Él dio la orden. ¿Por qué ellos no lo cumplen? Si Jesucristo lo mandó, ¿qué pasa? ¿Y por qué si Jesucristo le dijo a Pedro, ya lo leímos, Juan 20, 21, me ama más que esto? Le dio la orden: apacienta mis corderos. ¿Por qué ellos no lo aceptan? Si es una orden, es un mandato. Pastorea a mis ovejas. ¿Por qué no lo aceptan? Si es un mandato, si es una orden. ¿Qué mandamientos hay que cumplir? Retrocediendo, a manera de introducción había dicho que ninguna religión o denominación nos va a salvar, simplemente el que oye y guarda los mandamientos del Señor. Repito nuevamente, si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, hemos guardado la ley de Cristo. Ahí se resume todo. No dice que específicamente es la religión que nos va a salvar. Con respecto a la Santa Cena, no estoy tocando el tema de la Santa Cena, si yo la tomo o no. Voy a tratar temas específicos sin salirnos del contexto, por favor. Vamos a hablar, por favor, le gustaría hablar acerca del bautismo. ¿Qué precede a la salvación? ¿Cuál es el requisito fundamental para entrar al cielo? Me hablaste del bautismo hace rato, ¿sí? Vamos a tratar sobre el bautismo, por favor, para no salirnos del contexto. Disculpe un momentico, yo no me he negado a hablar del bautismo. Yo voy a hablar del bautismo. Solamente que le dije que él, antes de decirme que iba a hablar del bautismo, me tocó 3 teclas que yo no puedo dejar pasar. Y si usted no quería hablar de eso, ¿por qué me las toca? Entonces, usted me habló del mandamiento, me habló que ninguna religión salva, y me habló que por los frutos lo conocerán. Y entonces cualquier persona que no sepa queda confundida. Y yo tengo que explicarle. Cuando yo le digo que la Eucaristía es un mandamiento, que la confesión es un mandamiento, él para evadir, él para no aceptar, eso se llama ser torero, ¡ole! Para no dejarse golpear por la palabra, le saca el cuerpo y dice, ese es otro tema. Pero yo no estoy hablando de otro tema, estoy hablando del mandamiento. Hagan esto en memoria mía, que no es un mandamiento. Díganme, si eso no es un mandamiento, entonces que me explique, porque yo no entiendo nada. Pero ya sé por qué no lo responde. Sí, voy a porque usted quiere hablar del bautismo, entonces si te vas a hablar del bautismo, tengo que aclarar rapidito estos puntos que él dice que ninguna religión salva. Mi hermano no sabe lo que significa religión.
Él piensa que religión significa simplemente a lo mejor una congregación o a lo mejor un templo. No, yo no sé qué tendrá él en cabeza. Religión viene del latín religare, que significa unir una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando usted mezcla el agua con el azúcar, se unen los dos, ¿verdad que sí? Eso se llama religión, religare. Entonces hay algo donde el ser humano se religa con Dios, se une a Dios. ¿Se acuerda que Jesús es el Emmanuel, Dios con? Y Jesús dice, el que me come vivirá él en mí y yo en él. Juan 6:56. Eso significa religión, si quieres se lo leo. El que me come vivirá él en mí y yo en él. Eso significa religión. No sé qué idea tendrá él de religión, pero religión a nivel espiritual significa Dios se une a los hombres y los hombres se unen a Dios. Eso es religión. Entonces, que él me diga que la religión no salva, ignorancia, no sabe qué es religión. Religión es Dios se une a mí para salvarme y yo me uno a Dios para dejarme salvar. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso se llama religión, la unión de Dios conmigo. Ahora, él puede tener la idea de otra cosa, de que sea religión, y se le respeta, pero busque qué significa religión. Ahora, si usted me dice religión, queriendo decir que ninguna iglesia salva, entonces yo le puedo mostrar que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que hay una iglesia donde Dios mete a la gente que quiere salvar. Entonces ahí digo, pero entonces ¿qué pasa aquí? Escuche, de la Biblia Reina Valera. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, No el Padre Toro, el Señor que es Dios, añadía cada día a la iglesia metía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, que la iglesia no salva. Si la iglesia no salva, ¿por qué el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos? Y si la iglesia no salva, ¿por qué en Mateo 16:18, cuando Jesús funda la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra es mi iglesia, y el versículo 19 dice, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos? Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si la iglesia no salva, ¿qué significan las llaves del reino de los cielos? Para entrar al cielo necesito una llave que Cristo dejó en la iglesia, es algo simbólico. Y a Pedro funda la iglesia y le da la llave a Pedro, que teológicamente significa que la única iglesia que te confirma a ti qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer para ganarse el reino del cielo, es la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro. Pues tiene las llaves del reino. Entonces eso me lleva a la salvación. Ahora, ¿por qué él dice que ninguna iglesia salva? Para que ustedes se desconecten de la iglesia católica y se pasen al retorno de Cristo. Porque ninguna iglesia salva. Pero si leemos la Biblia, algo le pasa a este hermano. Algo le pasa. Porque si él me muestra a mí donde diga que ninguna iglesia salva, entonces dame capítulo y versículo. Capten algo. Y usted también, capte. Que yo no le voy a hablar sin Biblia. Con capítulo y versículo. Cuando usted me diga ninguna iglesia salva, me da capítulo y versículo. Ninguna iglesia salva. Lo que usted me vaya a decir, me da capítulo y versículo. Me falta una. Me falta el de por sus frutos los conoceréis. Ojo. ¿Cómo entienden los protestantes por sus frutos los conoceréis? El Papa.
el Papa de Pedro, el que agarró la llave de la iglesia, que ellos no lo aceptan. A ver, ellos dicen, por su fruto lo conoceréis. Entonces dicen, yo no tomo, yo no bebo, yo no digo mentiras. Pero ustedes vieron aquí decir una mentira en público. Lo conoceréis. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Esos son los frutos de que habla la Biblia? ¡Claro que sí! Vamos a ver, Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuando Jesucristo habla de los frutos, vamos a leer el contexto. ¿Se refiere a los frutos de que no tome, que no robe, que no mate? ¿A esos frutos? No, a esos frutos no se refiere. Se refiere a otros frutos. Se refiere al fruto de aquella persona. Por su fruto lo van a conocer. Si enseña la doctrina de Cristo, es un fruto, usted podrá conocer que es de Cristo. Como dice San Juan, el que traiga esta doctrina posee a Dios. Por su fruto lo conozco. El que no traiga la doctrina no posee ni al Padre ni al Hijo. Por su fruto lo conozco. Que no venga a sacarme a mí del contexto, porque yo me sé el texto y me sé el contexto. Entonces tiene que saber lo que usted va a decir. En Mateo 7:21, el contexto. Cuídense de los falsos profetas. No está diciendo cuídense de los asesinos, de los adúlteros, que eso lo dice en otra parte. Pero cuando habla de los frutos, que lo conocerán, no dice asesinos, borrachos, ladrones. Cuídense de los ladrones, cuídense de los borrachos, cuídense. No, dice cuídense de los falsos profetas, los que traen otra doctrina, los que traen otra enseñanza, que vienen como lobos vestidos de oveja. Que, a ver, véanlo, si no está en la Biblia no me crea, dale. Guardaos de los falsos profetas. Ven el contexto, está hablando de los falsos profetas, no está hablando de los ladrones. Por su fruto lo conocerán. Yo no tomo, no está hablando de eso. Está hablando de la doctrina. Cuídense de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No los borrachos, no los adúlteros, que eso también es pecado. Pero no se refiere a eso. Se refiere al pecado que ya demostramos de los falsos profetas que traen otra doctrina. ¿Cómo vienen? Como los evangélicos, como ovejitas. Pero por dentro son lobos. ¿Por qué lobos? ¿Porque matan y roban? ¿Con un arma? No. Porque matan la fe, porque roban la esperanza, porque roban la doctrina de Cristo, porque matan la verdad. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Ahora sí viene, por su fruto lo conoceréis. Usted tiene que mirar qué fruto, qué doctrina, qué enseñanza trae. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Atención, si fuera eso de los ladrones, de los asesinos y eso, pues entonces diría, por su fruto lo conoceré. Un mango, usted mira el mango y está lleno de gusanos, y hay otro mango que no está lleno de gusanos. Por su fruto usted lo va a conocer cuál es bueno y cuál es según él. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí no habla de dos mangos, un mango que da mangos pichos y otro mango que da mango bueno, y usted conoce cuál es el bueno y cuál es el malo. De eso no se refiere. Está hablando, por el fruto lo va a conocer. Está hablando de dos plantas. Una, otra vez. ¿Acaso no recogen uvas de los... Uvas. El fruto es de la uva de la vid. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Ah, otro árbol. O sea, que no es algo bueno que se convirtió malo, sino es, cuidado, los falsos profetas no son árboles de uva, no son viñedos, no son cristianos verdaderos, sino son, más bien, ¿mata qué? La otra mata. Son espinos. Usted tiene que darse cuenta de la doctrina que trae.
No está hablando de si está podrido, no. Está hablando, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Trae uvas? Pero por su fruto lo va a conocer. ¿Acaso los espinos van a dar uvas? ¿Acaso las uvas salen de los espinos? Siga. ¿O higos de los abrojos? ¿O acaso sale higos de los abrojos? Ah, ya, usted tiene que ver qué es lo que trae para usted darse cuenta si es una mata de uva o es un espino, si es una mata de higo o si es un abrojo. Y ahora miren el contexto. Ese es el texto que él me citó, malinterpretándolo, pensando que me iba a engañar como engañan los tontos. Ahora miren el contexto. Le leí el contexto antes, le leí el texto, ahora le leo el contexto después. Dale. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol, un católico no puede estar enseñando otra doctrina, no puede dar mal fruto. Ni el árbol malo dar frutos buenos. El protestante no puede enseñar la doctrina de la Iglesia Católica. Escuche lo que viene. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A ver, que no dé buen fruto, se corta y se tira al fuego. Pero ahora lo va a decir con otras palabras. La explicación, que no dé buen fruto. ¿Cuál no da buen fruto? ¿Cuál es cortado y tirado al fuego? Véanlo. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los falsos profetas de lo que estamos hablando, que vienen ustedes vestidos de oveja, pero son lobos rapaces, ¿cómo vienen? Diciendo, Señor, Señor, yo vengo en el nombre del Señor, yo me entregué al Señor, yo creo en el Señor, porque la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esos son los falsos profetas que llevan al Señor en la boca, pero no cumplen su palabra, como los protestantes. Que Jesús le dice, hagan esto en memoria mía. Dice, eso es otro tema. A que ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a que no, eso es otro tema. La palabra de Dios no les importa. Les importa es lo que ellos dicen y punto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere de los verdaderos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, el que hace, la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María que le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él, todo, sin excepción, lo que Él les diga. Ah, eso es un árbol bueno. Y eso es lo que usted tiene que ver. Y por eso usted tiene que examinar la doctrina de los protestantes para ver cuál es el fruto que enseña. Porque no todo el que diga Señor, Señor, ya los falsos profetas sabemos que vienen así. Pero oigan, esos falsos profetas vienen con un fruto que no es el de Cristo. Solo con Jesús en los labios, pero no cumple su palabra. Y escuche lo que dice. Muchos me dirán, Muchos, los falsos profetas me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? el fruto. ¿Cuál es el fruto del falso profeta? Yo prediqué en el nombre del Señor. Usted dice, el fruto es bueno. El fruto es bueno. Predicó en el nombre del Señor, aleluya. Otro fruto. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Aleluya. En el nombre del Señor se echan fuera demonios. Usted dice, el fruto es bueno. Por eso dice, cuídense de los falsos profetas, porque los están engañando. ¿Cómo los están engañando? Diciendo que esos son los frutos buenos. Tercero. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El retrato vivo de los protestantes. Predican en el nombre del Señor, expulsan demonios y hacen muchos milagros. Pero Jesús los detecta con la lupa que son falsos profetas y que ustedes tienen que cuidarse de esos lobos vestidos de oveja. Y por su fruto lo conocerán. Vean, ahí viene, escuche. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Bárbaro!
A mí no me pueden engañar, dice Dios. Apártense de mí, gente de maldad. Señor, pero predicaban en tu nombre. Así engañan a los tontos. Señor, pero expulsaban demonios en tu nombre. Así engañan a los ignorantes. Señor, pero hacían milagros en tu nombre. Pero ese no es el fruto. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino del cielo. ¿Por qué no le hacen caso? Por su fruto lo conocerán. Entonces no me venga a engañar. No me venga con cuentos. Le he dicho, asegúrese que lo que usted va a decir está en la Biblia. Ahora, yo no le impido que monte los videos, no le impido que usen el nombre mío, no le impido, o una foto. Lo que sí no me gusta es que sea exactamente igual y me robaron hasta la misma foto que yo tengo. Entonces la gente queda y se hacen pasar por mí y eso no es correcto.